Bien, buenos días, buenas tardes. Vamos a continuar con la siguiente clase. En el caso de las reglas de derivación, para poder iniciar, si ustedes se fijan en la clase pasada, vimos prácticamente las reglas básicas. Por ejemplo, si queremos derivar monomios o expresiones sencillas, pues podemos hacer con las fórmulas que tenemos ahí. Vamos a calcular las derivadas de las funciones algebraicas, en el cual todos ahorita son puros polinomios. Si se fijan ustedes, los coeficientes que manejan aquí son números enteros, ¿sí? Vamos a utilizar de regla, primero para ir aprendiendo poco a poco, la fórmula 3, la fórmula 4, la 10, la 2 y la 1, ¿sí? Más o menos en ese orden. Vamos a empezar, cuando se trata de la fórmula 3, quiere decir que vamos a utilizar una fórmula donde el polinomio que manejamos ahí se refiere a un polinomio entero. Se fijan, tiene con signos de positivo y negativo. Entonces lo que vamos a hacer primero es ponerle y una prima. Entonces ponemos d sobre dx, sería la fórmula número. Vamos a empezar con la 3, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponerle más d sobre dx menos 8x a la 4 más d sobre dx de 5x al cubo más d sobre dx de menos 4x cuadrada más d sobre dx de 7x más d sobre dx del menos 3. ¿Se fijan? Al aplicar la fórmula 3 estamos haciendo que separar término con término. Los términos estamos separando, ¿sí? Dentro de un paréntesis. Esa era la regla número 3. Ahora, ¿cómo vamos a identificar qué tipo de regla sigue? Pues vamos a determinar, acuérdense que el 7 en la clase pasada era la C y X a la 5, en este caso sería la U. Aquí también sería C, sería U, aquí sería C, aquí sería U, aquí sería C y aquí sería U. Y aquí también sería C, y sería U y aquí sería la C nomás. Aquí vamos a decir que sería la regla número 4. Aquí la regla número 4 en el formulario. Regla número 4, regla 4, regla 4 y regla 1. En ese orden, ¿sí? Si se fijan, la regla número 4 me está diciendo que el coeficiente lo tengo que sacar fuera. Entonces quedaría 7 d sobre dx solamente de la U, de la U, que sería x a la 5. Menos 8, acuérdense que es un coeficiente, menos 8 se saca d sobre dx de x a la 4. El 5 también se saca fuera, más las constantes se sacan fuera, x a la 3, menos 4 d sobre dx de x a la 2, más d sobre dx, aquí sería 7 de x, y aquí en este caso la derivada de menos 3 quedamos que es 0. Aplicación de la regla número 1. Ahora, aquí se van a fijar x sería x y esta sería la m. Aquí sería fórmula 10. Aquí fórmula 10. Aquí fórmula 10. Fórmula 10. Y aquí fórmula número 2. Entonces en el orden, ¿se acuerdan que poníamos 7? Este 5 se tiene que pasar antes también multiplicando x 5 menos 1, menos 8, este 4 se saca fuera, 4, x 4 menos 1, más 5, 3, x 3 menos 1, menos 4, 2, x 2 menos 1, más 7, y derivada de x, acuérdense que es 1. Finalmente ya sería 7 por 5, 35, x 5 menos 1 me daría 4. ¿Sí? Luego sería menos 8 por 4, menos 32, x 4 menos 1 me daría 3, 5 por 3, 15, x 3 menos 1, 2, menos 4 por 2, menos 8, x 2 menos 1, pues sería la x, y 7 por 1, 7. Se fijan, ese sería el resultado de lo que tenemos aquí en la primera derivada. Si ustedes se fijan, pues prácticamente está de acuerdo a los pasos que habíamos determinado, pues sería fácil de poder entender. Acuérdense que le multiplicamos más 5 por 7, 35, y al x5 le quitamos 1. 4 por menos 8, menos 32, y al x4 le quito 1. 3 por 5, 15,
y a x2 le quito 1, ¿sí? Luego 2 por menos 4, menos 8, y al x2 le quito 1, y 1 por 7, 7, y la x desaparece, y la derivada de una constante, como es menos 3, me daría 0. Entonces, de esa manera podemos determinar el procedimiento en el caso sencillo de una derivada. Se fijan, es lo que vamos a iniciar poco a poquito, ¿verdad? Ir entendiéndole. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien. Ahí le vamos a dejar esta. Vamos a hacer ahorita el segundo ejemplo para ir entendiéndole poco a poquito cómo se va realizando los siguientes ejemplos, ¿sí? Ahorita vamos a ver puros ejemplos de ese tipo, con el mismo tipo de secuencia. Bien, vamos a borrar. Vamos a hacer el ejemplo número 2. Ejemplo 2. Para ir determinando cómo sería el tipo de ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos con el ejemplo 2. Muy bien, vamos a continuar. Si se fijan ustedes, estamos hablando de la misma secuencia. Vamos a utilizar la fórmula 3, la 4, la 10, la 2 y la 1 en ese orden. Primer paso, acuérdense, vamos a ponerle el número 3 aquí, que va a ser la fórmula 3. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Acuérdense, pone d sobre dx del primer término, más d sobre dx de menos 4x a la 5, más d sobre dx de menos 3x al cubo, más d sobre dx de 4x a la menos 2, más d sobre dx de 7x a la menos 3, más d sobre dx de menos 8. Bien. Siguiente paso, ¿cuál sería? Vamos a, acuérdense, c por u, esta sería la c y esta sería la u. Entonces aparece la c y la u, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? Fórmula 4, fórmula 4, aquí también fórmula 4, fórmula 4, fórmula 4 y aquí fórmula número 1, porque es una constante, ¿sí? Bien, entonces vamos a poner, acuérdense, al aplicar la fórmula 4, acuérdense que el coeficiente se saca fuera. Sería 6 d sobre dx de x a la 7, menos 4 d sobre dx de x a la 5, más, bueno, aquí sería de una vez menos 3 d sobre dx de x a la 3, más 4 d sobre dx de x a la menos 2, más 7 d sobre dx x a la menos 3. Luego aquí derivada de una constante quedamos que es 0. ¿Correcto? Bien, seguimos. Fórmula 10 sería x a la m. X a la m, la 10. X a la m, la 10. X a la m, la 10. Y x a la m, la 10. ¿De acuerdo? Entonces acuérdense, con la fórmula número 10, el exponente que tengo aquí se pasa multiplicando. Entonces sería 7x 7 menos 1. Luego sería menos 4 por 5x 5 menos 1. Menos 3 por 3x 3 menos 1. Más 4 menos 2x menos 2 menos 1. Más 7 menos 3x menos 3 menos 1. ¿Sí? Finalmente, acuérdense, multiplicamos 6 por 7, 42x, 7 menos 1 me daría 6. Menos 5 por 4 menos 20, x, 5 menos 1, 4. Menos 3 por 3, menos 9, x, 3 menos 1, 2. 4 por menos 2, menos 8, x, menos 2 menos 1, menos 3. 7 por menos 3, menos 21, x, menos 3 menos 1, menos 4. Y ya sería el resultado de lo que corresponde a el cálculo de la derivada del segundo ejemplo. Si ustedes se fijan, pues sería prácticamente el mismo procedimiento que el caso anterior. Llevar una secuencia, fórmula 3, luego fórmula 4,
luego la 10, luego la 1 o la 2, dependiendo, la 2 o la 1, y ya finalmente terminamos con las operaciones algebraicas, ¿de acuerdo? Bien, aquí ahorita vamos a hacer un pequeño espacio de unos 10 segundos y nos vamos al siguiente ejemplo. Ahorita vamos a utilizar solamente polinomios enteros con exponentes positivos y negativos, ¿sí? En la clase que viene vamos a utilizar ya exponentes positivos o negativos y puede ser con fracción, y también acuérdense que los coeficientes pueden ser fracciones. Aquí lo importante es llevar las reglas adecuadas de acuerdo a la función que queramos derivar. Entonces aquí pienso que está sencillo, ¿de acuerdo? Vamos al ejemplo número 3. Vamos con el ejemplo 3. Vamos a dejar aquí. Continuamos el ejemplo 3. Bien, vamos con el ejemplo número 3. Se digan lo mismo, hacemos lo mismo. Y', acuérdense que aquí vamos a poner el número 3, que sería la fórmula de inicio. Acuérdense que cada término, que sería, lo vamos a poner d sobre dx con su signo correspondiente, ¿sí? Entonces, para llevar una secuencia. Cada término. Muy bien. Siguiente paso es determinar, que sería la fórmula C por U, la 4. 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 Derivada de una constante, la 1. C por U, la 4. Y C por U, la 4. ¿Sí? Siguiente paso es, acuérdense que el coeficiente hay que sacarlo fuera. 8 d sobre dx, x a la 6, menos 7 d sobre dx, x a la 4, más 5 d sobre dx, dx a la 2, menos 4 d sobre dx de x. Derivada del 2, 0. Aquí sería menos 1 d sobre dx de x a la menos 3, más 5 d sobre dx a la x a la menos 9. Bien, siguiente paso es determinar qué es x a la m. Acuérdense que es la fórmula 10. X a la m, la 10. X a la m, la 10. La x nomás, fórmula 2. X a la m, la 10. X a la m, la 10. ¿Sí? Pues está bien simple de ubicar. Entonces sería, siguiente paso, acuérdense que el exponente se saca afuera multiplicando. 6x, 6 menos 1, menos 7, 4, x, 4 menos 1, más 5, por 2, x, 2 menos 1, menos 4, derivada de x, quedamos que es 1. Aquí sería 0, menos 1, aquí sería menos 3, x, menos 3 menos 1, más 5, menos 9, x, menos 9 menos 1. Siguiente paso es hacer la multiplicación. Entonces hacemos la multiplicación. 8 por 6, 48. X, 6 menos 1, 5. Menos 7 por 4, menos 28. X, 4 menos 1, 5. 5 por 2, 10. X, 2 menos 1, acuérdense que es 1. Menos 4 por 1, menos 4. Menos 1 por menos 3, más 3. X, menos 3 menos 1, menos 4. 5 por menos 4, menos 45. X, menos 9 menos 1, menos 10. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan en el caso concreto de lo que tenemos ahí,
pues prácticamente sería ir aplicando las reglas que vienen en la parte de arriba. Entonces, con esta clase sencilla, corta, vamos a empezar con 3 ejemplos donde los polinomios son enteros y los exponentes positivos o negativos, se aplican las mismas reglas. En la clase que viene vamos a ver con exponentes fraccionarios, pueden ser positivos o negativos, o también con coeficientes que pueden ser fracciones positivas o negativas, ¿sí? Y ahí revuelto, y a la hora de la hora pues vamos a hacer la misma tipo de aplicación. Ahí vamos a dejar la clase, ¿sí?